Fisiología de Gayton y Hall. Capítulo 10. Excitación rítmica del corazón. El corazón está dotado de un sistema especial para primero generar impulsos eléctricos rítmicos para producir la contracción rítmica del músculo cardíaco y segundo, conducir estos estímulos rápidamente por todo el corazón. Cuando este sistema funciona normalmente, las aurículas se contraen aproximadamente un sexto de segundo antes de la contracción ventricular, lo que permite el llenado de los ventrículos antes de que bombeen la sangre a través de los pulmones y de la circulación periférica. Este sistema también es importante porque permite que todas las porciones de los ventrículos se contraigan casi simultáneamente, lo que es esencial para la generación de presión más eficaz en las cavidades ventriculares. Este sistema rítmico y de conducción del corazón se puede lesionar en las cardiopatías, especialmente en la isquemia de tejidos cardíacos que se debe a una disminución del flujo sanguíneo coronario. La consecuencia es con frecuencia una alteración del ritmo cardíaco o una secuencia anormal de contracción de las cavidades cardíacas y con frecuencia se produce una alteración grave de la eficacia de la función de la bomba, incluso hasta el grado de producir la muerte. Sistema de excitación especializado y de conducción del corazón. La figura 10.1 muestra el sistema especializado de conducción y excitación del corazón que controla las contracciones cardíacas. En la figura se muestra primero el nodo sinusal, también llamado nódulo sinoauricular o SA, en el que se genera el impulso rítmico normal. Segundo, las vías internodulares que conducen impulsos desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular. Tercero, el nódulo auriculoventricular, en el cual los impulsos originados de las aurículas se retrasan antes de penetrar en los ventrículos. Tercero, el haz atrioventricular, que conduce los impulsos desde las aurículas hasta los ventrículos. Y por último, las ramas izquierda y derecha del haz de fibras de Purkinje, que conducen los impulsos cardíacos por todo el tejido de los ventrículos. Nódulo sinusal o sinoauricular. El nódulo sinusal es una banda elipsoide aplanada y pequeña de músculo cardíaco especializado de aproximadamente 3 milímetros de anchura, 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor. Está localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, inmediatamente inferior y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Las fibras de este nódulo casi no tienen filamentos musculares contráctiles y cada una de ellas tiene solo de 3 a 5 micrómetros de diámetro, en contraste con el diámetro de 10 a 15 micrómetros de las fibras musculares auriculares circundantes. Sin embargo, las fibras del nódulo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares, de modo que todos los potenciales de acción que comienzan en el nódulo sinusal se propagan inmediatamente hacia la pared del músculo auricular. Ritmicidad eléctrica automática de las fibras sinusales. Algunas fibras cardíacas tienen la capacidad de autoexcitación, que es un proceso que puede producir descargas y contracciones rítmicas automáticas. Esto es especialmente cierto en el caso de las fibras del sistema especializado de conducción del corazón, entre ellas las fibras del nódulo sinusal. Por este motivo, el nódulo sinusal habitualmente se controla la frecuencia del latido de todo el corazón, como se analiza en detalle más adelante en este mismo capítulo. En primer lugar, se va a describir esta ritmicidad automática. Mecanismo de la ritmicidad del nódulo sinusal. La figura 10.2 muestra potenciales de acción registrados desde el interior de la fibra del nódulo sinusal durante 3 latidos cardíacos. A modo de comparación, un único potencial de acción de una fibra muscular ventricular. Obsérvese que entre descargas, el potencial de membrana en reposo de la fibra del nódulo sinusal tiene una negatividad de aproximadamente menos 55 a menos 60 milivoltios, en comparación con menos 85 a menos 90 para la fibra muscular ventricular. La causa de esta menor negatividad es que las membranas celulares de las fibras sinusales son permeables naturalmente a los iones de sodio y calcio, y las cargas positivas de los iones de sodio y de calcio que entran neutralizan parte de la negatividad intracelular. Antes de intentar explicar la ritmicidad de las fibras del nódulo sinusal, en primer lugar se debe recordar el análisis de los capítulos 5 y 9 de que el músculo cardíaco tiene 3 tipos de canales iónicos de membrana que tienen funciones importantes en la generación de los cambios de voltaje en el potencial de acción. Los tipos son, primero, los canales rápidos de sodio, segundo, los canales lentos de sodio-calcio y tercero, los canales de potasio. La apertura de los canales rápidos de sodio durante algunas 10 milésimas de segundo es responsable de la rápida espiga ascendente de potencial de acción que se observa en el músculo ventricular, debido a la entrada rápida de iones de sodio positivos hacia el interior de la fibra. Después, la meseta del potencial de acción ventricular está producida principalmente por la apertura más lenta de los canales lentos de sodio-calcio, que dura aproximadamente entre 0,3 a 0,2 segundos.
Finalmente, la apertura de los canales de potasio permite la difusión de grandes cantidades de iones de potasio positivos hacia el exterior a través de la membrana de la fibra y devuelve el potencial de membrana a su nivel de reposo. Pero hay una diferencia en la función de estos canales en la fibra del nódulo sinusal porque el potencial de reposo es mucho menos negativo, de solo menos 55 milivoltios en la fibra nodular y en lugar de los menos 90 milivoltios de la fibra muscular ventricular. A este nivel de menos 55 milivoltios, los canales rápidos de sodio principalmente ya se han inactivado, lo que significa que han sido bloqueados. La causa de esto es que siempre que el potencial de membrana es menos negativo de aproximadamente menos 55 milivoltios durante más de algunos milisegundos, las compuertas de inactivación del interior de la membrana celular que cierran los canales rápidos de sodio se cierran y permanecen de esta manera. Por tanto, solo se pueden abrir los canales lentos de sodio-calcio, es decir, se pueden activar y por tanto pueden producir el potencial de acción. En consecuencia, el potencial de acción del nódulo sinoauricular se produce más lentamente que el potencial de acción del músculo ventricular. Además, después de la producción del potencial de acción, el regreso del potencial a su estado negativo también se produce lentamente, en lugar del regreso súbito que se produce en la fibra ventricular. Autoexcitación de las fibras del nódulo sinusal. Debido a la elevada concentración de iones de sodio en el líquido extracelular en el exterior de la fibra nodular, así como el número moderado de canales de sodio abiertos previamente, los iones de sodio positivos del exterior de las fibras normalmente tienden a desplazarse hacia el interior. Por tanto, entre los latidos cardíacos, la entrada de iones de sodio de carga positiva produce una elevación lenta del potencial de membrana en reposo en dirección positiva, así como se muestra en la figura 10.2. El potencial en reposo aumenta gradualmente y se hace menos negativo entre cada dos latidos sucesivos. Cuando el potencial alcanza un voltaje umbral de aproximadamente menos 40 milivoltios, los canales de sodio-calcio se activan, produciendo de esta manera el potencial de acción. Por tanto, básicamente la permeabilidad inherente de las fibras del nódulo sinusal a los iones de sodio y calcio produce su autoexcitación. ¿Por qué esta permeabilidad de los iones de sodio y calcio no hace que las fibras del nódulo sinusal permanezcan despolarizadas todo el tiempo? La respuesta es que durante el transcurso del potencial de acción se producen dos fenómenos que lo impiden. Primero, los canales de sodio-calcio se inactivan, es decir, se cierran, en un plazo de aproximadamente 100 a 150 milisegundos después de su apertura, y segundo, aproximadamente al mismo tiempo se abren números muy elevados de canales de potasio. Por tanto, se interrumpe el flujo de entrada de iones positivos de calcio y sodio a través de los canales de sodio-calcio, mientras que al mismo tiempo grandes cantidades de iones positivos de potasio difunden hacia el exterior de la fibra. Estos dos efectos reducen el potencial intracelular hasta devolverlo a su nivel de reposo negativo y por tanto ponen fin al potencial de acción. Además, los canales de potasio permanecen abiertos durante algunas décimas de segundo más, manteniendo transitoriamente el movimiento de cargas positivas hacia el exterior de la célula, con el consiguiente exceso de negatividad en el interior de la fibra. Esto se denomina hiperpolarización. El estado de hiperpolarización inicialmente desplaza el potencial de membrana en reposo hacia abajo hasta aproximadamente menos 55 o menos 60 milivoltios al final del potencial de acción. ¿Por qué este nuevo estado de hiperpolarización no se mantiene indefinidamente? El motivo es que en las décimas de segundo siguientes al final del potencial de acción se cierran cada vez más los canales de potasio. Los iones de sodio y calcio que fluyen hacia el interior una vez más compensan el flujo de salida de los iones de potasio, y esto hace que el potencial de reposo se desplace hacia arriba una vez más, alcanzando finalmente el nivel luminal de aproximadamente menos 40 milivoltios. Después comienza de nuevo todo el proceso, autoexcitación para generar el potencial de acción, recuperación del potencial de acción, hiperpolarización después de que haya finalizado el potencial de acción, desplazamiento del potencial de reposo hasta el umbral y finalmente reexcitación para generar un nuevo ciclo. Este proceso continúa indefinidamente durante toda la vida de una persona. Vías internodulares y transmisión del impulso cardíaco a través de las aurículas. Los extremos de las fibras del nódulo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares circulantes. Por tanto, los potenciales de acción que se originan en el nódulo sinusal viajan hacia las fibras musculares auriculares. De esta manera, el potencial de acción se propaga por toda la masa muscular auricular y finalmente llega hasta el nódulo atrioventricular. La velocidad de conducción en la mayor parte del músculo auricular es de aproximadamente 0,3 milímetros por segundo,
pero la conducción es más rápida, de aproximadamente 1 metro por segundo, en varias pequeñas bandas de fibras auriculares. Una de ellas, denominada banda interauricular anterior, atraviesa las paredes anteriores de las aurículas para dirigirse hacia la aurícula izquierda. Además, otras 3 bandas pequeñas se incurvan a través de las paredes auriculares anterior, lateral y posterior y terminan en el nódulo atrioventricular. Estas se muestran en la figura 10.1 y 10.3 y se denominan respectivamente vías internodulares anterior, media y posterior. La causa de la velocidad de conducción rápida de estas bandas es la presencia de fibras de conducción especializadas. Estas fibras son similares a las fibras de Purkinje de los ventrículos, que conducen incluso más rápidamente y que se analizan en el modo siguiente. Nódulo auriculoventricular y retraso de la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos. El sistema de conducción auricular está organizado de modo que el impulso cardíaco no viaja desde las aurículas hacia los ventrículos demasiado rápidamente. Este retraso da tiempo para que las aurículas vacíen su sangre hacia los ventrículos antes de que comience la contracción ventricular. El retraso de la transmisión hacia los ventrículos se produce principalmente en el nódulo atrioventricular y sus fibras de conducción adyacentes. El nódulo atrioventricular está localizado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, inmediatamente detrás de la válvula tricúspide, como se muestra en la figura 10.1. La figura 10.3 muestra de forma de diagrama las diferentes partes de este nódulo, más sus conexiones con las fibras de las vías internodulares auriculares entrantes y el haz atrioventricular de salida. La figura también muestra los intervalos temporales aproximados en fracciones de segundo entre el comienzo inicial del impulso cardíaco en el nódulo sinusal y su posterior aparición en el sistema del nódulo atrioventricular. Obsérvese que el impulso, después de viajar por las vías internodulares, llega al nódulo atrioventricular aproximadamente 0,03 segundos después de su origen en el nódulo sinusal. Después hay un retraso de otros 0,09 segundos en el propio nódulo atrioventricular antes de que el impulso entre en la porción penetrante del haz atrioventricular a través de la cual pasa hacia los ventrículos. Se produce un retraso final de otros 0,04 segundos principalmente entre este haz atrioventricular penetrante, que está formado por múltiples fascículos pequeños que atraviesan el tejido fibroso que separan las aurículas de los ventrículos. Así, el retraso total del nódulo atrioventricular y el sistema atrioventricular es de aproximadamente 0,13 segundos. Esto, añadido al retraso inicial de la conducción de 0,03 segundos desde el nódulo sinusal hasta el nódulo atrioventricular, hace que haya un retraso total de 0,16 segundos antes de que la señal excitadora llegue finalmente al músculo ventricular que se está contrayendo. Causa de la conducción lenta. La conducción lenta en las fibras transicionales nodulares y penetrantes del haz atrioventricular está producida principalmente por la disminución del número de uniones en hendidura entre las células sucesivas en las vías de conducción, de modo que hay una gran resistencia a la conducción de los iones excitadores desde una fibra de conducción hasta la siguiente. Por tanto, es fácil ver por qué se tarda en excitar células sucesivas. Transmisión rápida en el sistema de Purkinje ventricular. Las fibras de Purkinje especiales se dirigen desde el nódulo atrioventricular a través del haz atrioventricular hacia los ventrículos, excepto en la porción inicial de estas fibras donde penetran en la barrera fibrosa atrioventricular. Tienen características funcionales bastante distintas a las de las fibras del nódulo atrioventricular. Son fibras muy grandes, incluso mayores que las fibras musculares ventriculares normales, y transmiten potencial de tracción a una velocidad de 1.5 a 4 metros por segundo, una velocidad aproximadamente 6 veces mayor que la del músculo ventricular normal y 150 veces mayor que la de las fibras del nódulo atrioventricular. Esto permite una transmisión casi instantánea del impulso cardíaco por todo el resto del músculo ventricular. Se piensa que la rápida transmisión de los potenciales de acción por las fibras de Purkinje está producida por un gran aumento del nivel de permeabilidad de las uniones en hendidura de los discos intercalados entre las células sucesivas que componen las fibras de Purkinje. Por tanto, los iones pasan fácilmente de una célula a la siguiente, aumentando de esta manera la velocidad de la transmisión. Las fibras de Purkinje también tienen muy pocas miofibrillas, lo que significa que se contraen poco o nada durante la transmisión de los impulsos. Conducción unidireccional a través del haz atrioventricular. Una característica especial del haz atrioventricular es la imposibilidad
excepto en estados anormales, de que los potenciales de acción viajen retrógradamente desde los ventrículos hacia las aurículas. Esto impide la reentrada de los impulsos cardíacos por esta ruta desde los ventrículos hacia las aurículas, permitiendo solo la contracción anterógrada desde las aurículas hacia los ventrículos. Además, se debe recordar que en todas las localizaciones, excepto en el haz atrioventricular, el músculo auricular está separado del músculo ventricular por una barrera fibrosa continua, de la que se muestra una porción en la figura 10.3. Esta barrera normalmente actúa como aislante para impedir el paso de los impulsos cardíacos entre el músculo auricular y ventricular a través de cualquier ruta distinta a la conducción anterógrada, a través del propio haz atrioventricular. En casos infrecuentes, un puente muscular anormal penetra la barrera fibrosa en otra localización distinta al haz atrioventricular. En estas condiciones, el impulso cardíaco puede entrar en las aurículas desde los ventrículos y producir una arritmia grave. Distribución de las fibras de Purkinje en los ventrículos, las ramas izquierda y derecha del haz. Después de penetrar en el tejido fibroso que está entre el músculo auricular y ventricular, la porción distal del haz atrioventricular se dirige hacia abajo en el interior del tabique interventricular a lo largo de 5 a 15 milímetros, hacia la punta del corazón, como se muestra en las figuras 10.1 y 10.3. Después, el haz se divide en las ramas izquierda y derecha del haz, que están debajo del endocardio en los lados respectivos del tabique interventricular. Cada una de las ramas se dirige hacia abajo, hacia la punta del ventrículo, dividiéndose progresivamente en ramas más pequeñas. Estas ramas a su vez siguen su trayecto en dirección lateral alrededor de cada una de las cavidades ventriculares y hacia atrás, hacia la base del corazón. Los extremos de las fibras de Purkinje penetran en aproximadamente un tercio del grosor de la masa muscular y finalmente se continúan con las fibras musculares cardíacas. Desde el momento en el que el impulso cardíaco entre las ramas del haz en el tabique interventricular hasta que sale en las terminaciones de las fibras de Purkinje, el tiempo total transcurrido es en promedio entre 0,03 segundos. Por tanto, una vez que el impulso cardíaco ha entrado en el sistema de conducción ventricular de Purkinje, se propaga casi inmediatamente durante toda la masa del músculo ventricular. Transmisión del impulso cardíaco en el músculo ventricular. Una vez que el impulso llega a los extremos de las fibras de Purkinje, se transmite a través de la masa del músculo ventricular por las propias fibras musculares ventriculares. La velocidad de transmisión es ahora solo de 0,3 a 0,5 metros por segundo, una sexta parte de la velocidad de las fibras de Purkinje. El músculo cardíaco envuelve el corazón en una doble espiral con tabiques fibrosos entre las capas en espiral. Por tanto, el impulso cardíaco no viaja necesariamente directamente hacia el exterior, hacia la superficie del corazón, sino que se angula hacia la superficie a lo largo de las direcciones de las espirales. Debido a esto, la transmisión desde la superficie endocárdica a la superficie epicárdica del ventrículo precisa hasta otros 0,03 segundos, aproximadamente igual al tiempo necesario para la transmisión por toda la porción ventricular del sistema de Purkinje. Así, el tiempo total para la transmisión del impulso cardíaco desde las ramas iniciales hasta las últimas fibras del músculo ventricular en el corazón normal es aproximadamente 0,06 segundos. Resumen de la propagación del impulso cardíaco a través del corazón. La figura 10.4 muestra en forma resumida la transmisión del impulso cardíaco en el corazón humano. Los números en la figura representan los intervalos de tiempo en fracciones de segundo que transcurre desde el origen del impulso cardíaco en el nódulo sinusal hasta su aparición en cada uno de los puntos respectivos del corazón. Obsérvese que el impulso se propaga a una velocidad moderada a través de las aurículas, aunque se retrasa más de 0,1 segundos en la región del nódulo atrioventricular antes de aparecer en el haz atrioventricular del tabique interventricular. Una vez que ha entrado en este haz, se propaga muy rápidamente a través de las fibras de Purkinje por todas las superficies endocárdicas de los ventrículos. Después, el impulso se propaga de nuevo, algo más lentamente a través del músculo ventricular hacia las superficies epicárdicas. Es importante que el estudiante aprenda en detalle el trayecto del impulso cardíaco a través del corazón y los momentos precisos de su aparición en cada una de las partes del corazón, porque es esencial un conocimiento cuantitativo detallado de este proceso para comprender la electrocardiografía, que se va a analizar en los capítulos 11 a 13. El nódulo sinusal, control de la excitación y la conducción en el corazón. El nódulo sinusal como marcapasos del corazón. En el análisis que se ha realizado hasta ahora sobre la generación y transmisión del impulso cardíaco por el corazón, hemos señalado que el impulso normalmente se origina en el nódulo sinusal.
En algunas situaciones anormales no ocurre así. Otras partes del corazón pueden presentar también una excitación rítmica intrínseca de la misma forma que lo hacen las fibras del nódulo sinusal. Esto es particularmente cierto en el caso de las fibras del nódulo atrioventricular y las fibras de Purkinje. Las fibras del nódulo atrioventricular, cuando no son estimuladas por alguna fuente externa, descargan a una frecuencia rítmica intrínseca de 40 a 60 veces por minuto, y las fibras de Purkinje lo hacen a una frecuencia entre 15 y 40 veces por minuto. Estas frecuencias son distintas de la frecuencia normal del nódulo sinusal de 70 a 80 veces por minuto. ¿Por qué entonces el nódulo sinusal y no el nódulo atrioventricular ni las fibras de Purkinje son los que controlan la ritmicidad del corazón? La respuesta procede del hecho de que la frecuencia de descarga del nódulo sinusal es considerablemente mayor que la frecuencia de descarga autoexcitadora natural de las fibras del nódulo atrioventricular y de las fibras de Purkinje. Cada vez que se produce una descarga en el nódulo sinusal, su impulso se conduce hacia el nódulo atrioventricular y hacia las fibras de Purkinje, produciendo también la descarga de sus membranas. Pero el nódulo sinusal produce una nueva descarga antes de que las fibras del nódulo atrioventricular o las fibras de Purkinje puedan alcanzar sus propios umbrales de autoexcitación. Por tanto, el nuevo impulso procede del nódulo sinusal, descarga tanto fibras del nódulo atrioventricular como las fibras de Purkinje antes de que se pueda producir autoexcitación en cualquiera de estas estructuras. Así, el nódulo sinusal controla el latido del corazón porque su frecuencia de descarga rítmica es más rápida que la de cualquier otra parte del corazón. Por tanto, el nódulo sinusal es prácticamente siempre el marcapasos del corazón normal. Marcapasos anormales. Marcapasos ectópicos. De manera ocasional, alguna otra parte del corazón muestra una frecuencia de descarga rítmica que es más rápida que la del nódulo sinusal. Por ejemplo, a veces se produce este fenómeno en el nódulo atrioventricular o en las fibras de Purkinje cuando una de estas estructuras se altera. En ambos casos, el marcapasos del corazón se desplaza desde el nódulo sinusal hasta el nódulo atrioventricular o las fibras de Purkinje excitadas. En casos menos frecuentes, toda la vía, algún punto del músculo auricular o ventricular presenta una excitabilidad excesiva y se convierte en el marcapasos. Un marcapasos que está situado en una localización distinta del nódulo sinusal se denomina marcapasos ectópico. Un marcapasos ectópico da lugar a una secuencia anormal de contracción de las diferentes partes del corazón y puede producir una debilidad significativa del bombeo cardíaco. Otra causa de desplazamiento del marcapasos es el bloqueo de la transmisión del impulso cardíaco desde el nódulo sinusal a las demás partes del corazón. El nuevo marcapasos se produce en este caso con más frecuencia en el nódulo atrioventricular o en la porción penetrante del asa atrioventricular en su trayecto hacia los ventrículos. Cuando se produce un bloqueo atrioventricular, es decir, cuando el impulso cardíaco no puede pasar desde las aurículas hacia los ventrículos a través del sistema del nódulo atrioventricular y de las aurículas siguen latiendo con la frecuencia normal del ritmo del nódulo sinusal, mientras que habitualmente aparece un nuevo marcapasos en el sistema de Purkinje de los ventrículos que activa el músculo ventricular a una frecuencia de entre 15 y 40 latidos por minuto. Después de un bloqueo súbito del asa atrioventricular, el sistema de Purkinje no comienza a emitir sus impulsos rítmicos intrínsecos hasta 5 a 20 segundos después, porque antes del bloqueo las fibras de Purkinje habían estado sobreexcitadas por los rápidos impulsos sinusales y en consecuencia están en un estado suprimido. Durante otros 5 a 20 segundos, los ventrículos dejan de bombear sangre y la persona se desvanece después de los primeros 4 a 5 segundos debido a la ausencia de flujo sanguíneo cerebral. Este retraso de la recuperación del corazón se denomina síndrome de Stock-Adams. Si el periodo de retraso es demasiado largo, se puede producir la muerte. Importancia del sistema de Purkinje en la generación de una contracción sincrónica del músculo ventricular. A partir de nuestra descripción del sistema de Purkinje es evidente que normalmente el impulso cardíaco llega casi a todas las porciones de los ventrículos en un breve intervalo de tiempo, excitando la primera fibra muscular ventricular solo a 0,03 a 0,06 segundos antes de la excitación de la última. Esto hace que todas las porciones del músculo de los dos ventrículos comiencen a contraerse casi al mismo tiempo y que después sigan contrayéndose durante aproximadamente otros 0,3 segundos. La función de bomba eficaz de las dos cavidades ventriculares precisa este tipo de sincrónico de contracción. Si el impulso cardíaco viajara lentamente a través de los ventrículos, buena parte de la masa ventricular se contraería antes de la contracción del resto, en cuyo caso se produciría una gran disminución de la función global de la bomba. De hecho, en algunos tipos de trastornos cardíacos, algunos de los cuales se analizan en los capítulos 12 y 13, se produce una transmisión lenta y la eficacia del bombeo de los ventrículos disminuye hasta el 20 y 30%.
Control del ritmo cardíaco y la conducción de impulsos por los nervios cardíacos, los nervios simpáticos y parasimpáticos. El corazón está inervado por nervios simpáticos y parasimpáticos, como se muestra en la figura 9.10 del capítulo 9. Los nervios parasimpáticos o vagos se distribuyen principalmente en los nódulos sinoauricular y atrioventricular en mucho menor grado al músculo de las dos aurículas y apenas directamente al músculo ventricular. Por el contrario, los nervios simpáticos se distribuyen en todas las regiones del corazón, con una intensa representación en el músculo ventricular, así como en todas las demás zonas. La estimulación parasimpática vagal puede retrasar o incluso bloquear el ritmo y la conducción cardíacos, escape ventricular. La estimulación de los nervios parasimpáticos que llega al corazón, los vagos, hace que se libere la hormona acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Esta hormona tiene dos efectos principales sobre el corazón. Primero, reduce la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal y segundo, reduce la excitabilidad de las fibras de unión atrioventricular entre la musculatura auricular y el nódulo atrioventricular, retrasando de esta manera la transmisión del impulso cardíaco hacia los ventrículos. Una estimulación vagal débil o moderada reduce la frecuencia del bombeo del corazón, con frecuencia hasta un valor tan bajo como la mitad de lo normal. La estimulación intensa de los nervios vagos puede interrumpir completamente la excitación rítmica del nódulo sinusal o puede bloquear completamente la transmisión del impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos a través del nódulo atrioventricular. En cualquiera de los casos, las señales excitadoras rítmicas ya no se transmiten hacia los ventrículos dejan de latir durante 5 a 20 segundos, pero después algún área pequeña de las fibras de Purkinje, habitualmente en la porción del tabique interventricular del asa atrioventricular, presenta un ritmo propio y genera contracción ventricular a una frecuencia de 15 a 40 latidos por minuto. Este fenómeno se denomina escape ventricular. Mecanismo de los efectos vagales. La acetilcolina que se libera en las terminaciones nerviosas vagales aumenta mucho la permeabilidad de las membranas de las fibras a los iones de potasio, lo que permite la salida rápida del potasio desde las fibras del sistema de conducción. Esto da lugar a un aumento de la negatividad en el interior de las fibras, un efecto que se denomina hiperpolarización, que hace que este tejido excitable sea mucho menos excitable, como se explica en el capítulo 5. En el nódulo sinusal, el estado de hiperpolarización reduce el potencial de membrana en reposo de las fibras del nódulo sinusal a un nivel mucho más negativo de lo habitual, hasta menos 65 a menos 75 milivoltios en lugar del nivel normal de menos 55 a menos 60 milivoltios. Por tanto, el aumento inicial del potencial de membrana del nódulo sinusal que produce la corriente de entrada de sodio y de calcio tarda mucho más en alcanzar el potencial luminal para la excitación. Esto retrasa mucho la frecuencia de ritmicidad de estas fibras nodulares. Si la estimulación vagal es lo suficientemente intensa, es posible detener totalmente la autoexcitación rítmica de este nódulo. En el nódulo atrioventricular, el estado de hiperpolarización producido por la estimulación vagal hace que sea difícil que las pequeñas fibras auriculares que entran en el nódulo generen una corriente de una intensidad suficiente como para excitar las fibras nodulares. Por tanto, el factor de seguridad para la transmisión del impulso cardíaco a través de las fibras de transición hacia las fibras del nódulo atrioventricular disminuye. Una reducción moderada simplemente retrasa la conducción del impulso, aunque una disminución grande bloquea totalmente la conducción. Efecto de la estimulación simpática sobre el ritmo y la conducción del corazón. La estimulación simpática produce esencialmente los efectos contrarios sobre el corazón a los que produce la estimulación vagal, como se señala a continuación. Primero, aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. Segundo, aumenta la velocidad de conducción, así como el nivel de excitabilidad de todas las porciones del corazón. Tercero, aumenta mucho la fuerza de contracción de toda la musculatura cardíaca, tanto auricular como ventricular, como se analiza en el capítulo 9. En breve, la estimulación simpática aumenta la actividad global del corazón. La estimulación máxima casi puede triplicar la frecuencia del latido cardíaco y puede aumentar la fuerza de contracción del corazón hasta 2 veces. Mecanismo del efecto simpático. La estimulación de los nervios simpáticos libera la hormona noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas. La noradrenalina estimula a su vez los receptores beta-adrenérgicos, que median en los efectos sobre la frecuencia cardíaca. No está del todo claro el mecanismo preciso mediante el que la estimulación beta-adrenérgica actúa sobre las fibras del músculo cardíaco, aunque se piensa que aumenta la permeabilidad de la membrana de las fibras a los iones de calcio y sodio. En el nódulo sinusal, un aumento de la permeabilidad a sodio-calcio genera un potencial en reposo más positivo y también produce un aumento de la velocidad del ascenso del potencial de membrana diastólico hacia el nivel liminal para la autoexcitación, acelerando de esta forma la autoexcitación y por tanto aumentando la frecuencia cardíaca.
En el nódulo atrioventricular y en los haces atrioventriculares, el aumento de la permeabilidad a sodio-calcio hace que sea más fácil que el potencial de acción excite todas las porciones sucesivas de los haces de las fibras de conducción, disminuyendo de esta manera el tiempo de conducción desde las aurículas hasta los ventrículos. El aumento de la permeabilidad de los iones de calcio es responsable, al menos en parte, del aumento de la fuerza contráctil del músculo cardíaco bajo la influencia de la estimulación simpática, porque los iones de calcio tienen una función importante en la excitación del proceso contráctil de las miofibrillas.